10 en adelante, incluso del 9, dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, reservada en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozarse de los deleites cada día. Estos son inmundicias y muchas, quienes aún mientras comen con nosotros se recrean en sus errores. Vamos a dejar hasta ahí estos versículos y vamos a religiosa. Siempre es importante que, para que no nos desconectemos de lo que es el guión de lo que estamos estudiando, siempre vayámonos al contexto, a lo que ya venimos enseñando, que últimamente el apóstol Pedro ha hecho mención de 3 juicios que se dieron en el pasado, y es con respecto a los ángeles que no guardaron su posición, dice Pedro, también a los del tiempo de Noé y a los de Sodoma y Gomorra. Decíamos que Pedro se encarga de mencionar estos juicios que fueron o que habían sido en el pasado del tiempo a quien se dirige Pedro, es para que sus lectores puedan estar muy conscientes que, como dice el profeta, Dios no tiene por inocente al culpable. Todo aquel, también lo dice Pablo, que lo que se siembra se cosecha. O sea que todos esas culturas de esos tiempos pasados parecería que no tendrían consecuencias, pero Pedro hace mención a sus lectores que sí la tuvieron. Fueron prácticamente los ángeles, fueron encarcelados, y tomamos el versículo número 6-7 de Judas, donde dice que al no guardar ellos su posición, Dios los encerró en un lugar, en una prisión, para el día del juicio. O sea que no, ni los ángeles, ni mucho menos los antidiluvianos, ni mucho menos los sodomitas escaparon de lo que ellos sembraron. Y como decíamos que era como un antecedente, en este caso Pedro también hace mención que Dios sabe librar a los justos, y se refiere, por ejemplo, en este caso se refería al caso de Lot, que es el que estaba en Sodoma. Ahí vivía Lot, ahí se había trasladado. Y decíamos que uno siempre a veces no comprende las cosas, pero de acuerdo se van estudiando
los temas uno va como agarrando. Decíamos que el caso de Lot siempre lo hemos visto como un hombre que más pintaba a lo carnal, más se asimilaba a lo impío por su conducta, por ir buscando lugares no apropiados, como sería irse introduciendo en la cultura de Sodoma, que eso era realmente degradante para una persona como Lot. Pero al fin y al cabo, Lot tiene varias figuras ahí. Lot de alguna manera representa al creyente que también está en este mundo y que por supuesto no es un mundo que tiene condiciones para que nosotros vivamos en él. Las condiciones de este mundo son pecaminosas, pero aquí estamos nosotros. Y lo importante es que Lot era justo. Y eso es lo que dice Pedro. Pues Dios sabe, dice, librar a los justos. También dice Pedro, Dios sabe librar de tentación a los justos y reservar a los injustos para el día del juicio. Cuando habla de reservar al justo o librar al justo de tentación, eso Pedro lo está diciendo en la idea de mencionar a Lot, que fue el que fue rescatado de Sodoma. Allí podemos ver sobre todo lo que Pedro está tratando de transmitir a sus lectores, es que aun cuando Sodoma fue enjuiciada terriblemente con fuego, porque eso fue lo que le cayó a Sodoma, Gomorra, todas estas regiones son como 5 ciudades, con la excepción de Zoar, que es a donde se refugió Lot. Pero todas esas ciudades fueron consumidas, llovió fuego del cielo. Los escépticos siempre van en contra de estas verdades que están en la palabra. Dicen que pues no fue juicio, sino que fue que esa zona ahí era una zona de petróleo y que hubo unas explosiones y que bueno, les tocó a esas ciudades ser quemadas por esas explosiones que se dieron por la fuerza del petróleo que había ahí. También los escépticos hablan de que el mar Rojo, imagínense cómo el hombre siempre va en contra de las verdades de Dios. Hablan que fue una marea que fue como un terremoto, como un fenómeno así natural que se dio, y en ese preciso momento quedó seco esa parte del mar y pasó el pueblo de Israel cuando recién salían de Egipto. O sea que siempre le buscan una lógica. Y esto, en el caso de Sodoma, decíamos que es así. Así lo dice el mundo incrédulo. Pero lo que Pedro está tratando, la manera de transmitir a sus lectores es que aun cuando ellos que están recibiendo este consejo de la palabra o de esta carta más bien, ellos son personas que están en medio de dificultades. ¿Cuáles son? Ya explicamos que una de las dificultades era siempre la persecución. Siempre la iglesia ha sido perseguida por todos los siglos. Por supuesto, no ha sido una cosa generalizada, pero sí han habido momentos de tiempos, de culturas donde la iglesia ha sido perseguida fieramente. Y los lectores de la segunda carta de Pedro
y de la primera no eran la excepción, eran hermanos perseguidos por su fe, pero a la vez era una iglesia que también tenía la dificultad de que estaba siendo invadida por los falsos maestros, por las falsas enseñanzas. En esos dos aspectos que serían los más sobresalientes, Pedro, cuando menciona que Dios salva al justo de las pruebas, habla el versículo número 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, es decir, a los justos. Le está diciendo, si hay sufrimiento en ustedes, si hay persecuciones, si hay situaciones que se están dando, como también las acechanzas de todo lo que era lo falso, el mensaje es, ustedes deben de sentirse en paz, porque aunque han habido juicios sobre los malvados, Dios ha librado también al justo. Y muestra es, por eso mienta a Pedro. Y eso es un aliciente, eso es una motivación para alguien que está siendo perseguido, por alguien que está sufriendo por la causa de su fe. Porque luego que viene el creyente y lee en la palabra, Dios dice, porque el Señor sabe librar de tentación a los piadosos, sabe librar, y mienta a Lot, que fue librado de en medio de las llamas prácticamente, aparte de lo que son tentaciones. Esto le trae al lector o a la iglesia o al hermano que está pasando por el juego de la prueba o por una persecución, le trae de alguna manera algún estímulo, por el hecho de que la muestra de Lot es bastante de estímulo, por el hecho de que Dios libra al justo Lot. Y ahí es también en esa frase podemos ver la figura de la iglesia. Ahí se puede estar manifestando la figura de la iglesia, que la iglesia en términos generales va a ser librada de este mundo, va a ser librada de los juicios que vienen sobre la tierra, sobre los impíos, sobre los malvados, sobre los detractores. Y eso, ¿acaso no nos trae a nosotros alguna paz, hermanos? ¿Acaso no nos trae a nosotros, cuando hayamos estos versículos y el trasfondo es Lot? Ahí estamos viendo la figura de la iglesia, que la iglesia, ¿verdad? Así como fue el caso de Noé, antes de que viniera el diluvio a destruir todo lo que había en la tierra, el Señor libró a Noé, y libró a Noé y a su familia. ¿Qué quiere decir eso? Ahí Noé es el justo, librado de lo que es el juicio de Dios en ese entonces. Eso figura la iglesia. O sea que cuando nosotros encontramos a muchos movimientos cristianos, llámele, o no cristianos, y sobre todo hay siempre, hermanos, una oposición en dos áreas. Hay una postura de que la iglesia se va antes de la tribulación, que es la que nosotros sostenemos, de acuerdo a la palabra. Pero hay otra postura, por lo menos hay una nueva teología que se llama la teología del reino. Ustedes les puede sonar esto así, la teología del reino. La teología del reino es el asunto que la iglesia va a pasar la tribulación. O sea, ellos tienen sus argumentos bíblicos, pero se descontextualiza, hermanos, cuando se descontextualiza la Biblia cuando nosotros metemos a la iglesia en la gran tribulación. No hay espacio, o sea,
cómo poder descifrar, por ejemplo, si la metemos en la gran tribulación, entonces ¿cuándo va a ser la boda de la iglesia? Si la metemos en la gran tribulación, ¿cuándo, en qué espacio cabe lo que es el tribunal de Cristo? Es decir, se contextualiza lo que es ese marco ya bien sentado, como sería una posición teológica de esa manera. Pero viendo las dos cosas que estoy mencionando, como es el caso de Noé, ahí Dios nos está hablando, le está hablando a la iglesia de que antes de que cayera el juicio sobre el mundo entero, Noé fue rescatado. Y curioso que fue rescatado en una barca. ¿Y qué significa la barca? La barca es tipo de Cristo. Entonces entraron a la barca. ¿Entraron por dónde? Entraron por la puerta de la barca. Cristo dice: yo soy la puerta. El que entra en mí no verá la muerte. O sea que ahí vemos figuras donde la iglesia puede también tener un aliciente en medio de las dificultades que se puedan estar pasando y que se están pasando, de hecho, en este mundo. Porque si hablamos de nosotros, tal vez no tenemos, claro que no lo tenemos, no nos están persiguiendo por nuestra fe, pero hay otras circunstancias, hay otras situaciones que nos están afligiendo. Nos está afligiendo, por ejemplo, si usted me pregunta a mí, alguna de mis aflicciones es la proliferación del pecado que hay, hermano. O sea, eso me angustia, me aflige a mí la proliferación de los pecados que hay en el mundo entero y en particular en cada lugar. Pues el pecado se ha abultado. Y es lo que pasaba con Lot, cuando dice el justo Lot afligía su alma. O sea, él se afligía en medio de una sociedad tan perversa como era el caso de la región de Sodoma. Entonces hay aflicción. Cuanto más el creyente está más sensibilizado con los asuntos de Dios, tiene más repudio hacia lo pecaminoso. Por ejemplo, es una cantidad de países, y no estará muy largo el nuestro, la legalización del aborto, la legalización del homosexualismo, de todo eso no nos vamos a escapar. Ya en Costa Rica ya es un hecho, hay al otro lado de ahí de la frontera. Son situaciones que, por ejemplo, yo estaba viendo en Chile, no es que fui a Chile, sino estaba viendo unos reportes de cómo todo este movimiento liberal atacan a unos hermanos que están haciendo una campaña, los rodean y son situaciones terribles que ni las policías ni las leyes pueden interferir, porque son un poder. Y eso es lo que se está dando. Entonces, cuando el creyente tiene sensibilidad, tiene esa angustia. Ahora, si uno está bastante crudón, pues y confraterniza con la cosa de este mundo, pues no siente nada. Pero hay una aflicción, hay algo que hermanos, nos constriñe. Las situaciones pudieran ser las situaciones de la no convivencia, el odio, el egoísmo que se está dando. Y aquí estamos nosotros adentro de todos estos ambientes nocivos, ¿verdad? Pero debemos de saber que ahí están las figuras, como lo estoy mencionando, el caso de Noé.
el caso de Noé, ahí nos está diciendo el Señor, no te aflijas. Y lo voy a decir de esta manera. Dios no se aflija, iglesia, porque Dios sabe librar al justo. Dios sabe librar de la prueba al justo, o de tentación al justo. No se aflija, iglesia, aun cuando la aflicción siempre va a estar. Pero debemos de entender, estará diciendo Pedro, y nos está diciendo el Señor esta noche, nos está diciendo, no se aflijan, porque Dios sabe librar de tentación. Libró a un Noé. ¿Cómo lo libró? ¿Cómo pudo vivir Noé en medio de esa sociedad que dice el capítulo 6 del libro de Génesis, que la maldad era tan grande que llegó hasta el mal olor a la presencia de Dios? Era tan malo, tan terribles, tan depravados esas personas, aunque no puntualmente dan detalles, como es el caso de Sodoma, pero era ¿y cómo podía vivir Noé en medio de esas perversidades? Dios sabe librar de tentación a los justos. ¿Cuántos damos un amén? Y no solo librarnos de tentación, sino librarnos del castigo que viene para los impíos. Esto es estimulante porque esto nos anima, hermanos, a lo que estamos ahorita en pie. Estamos nosotros en la escena de la vida espiritual. Y eso es lo que dice Apocalipsis 10, que todo eso es así, pues. O sea, Él nos va a librar al justo. Estos que están sufriendo, estos que están padeciendo estas circunstancias, estos que en ocasiones no les está yendo de ninguna manera nada bien. Está diciendo, ustedes van a ser librados de la prueba, van a ser librados de las circunstancias que vienen sobre esta tierra. Y eso es lo que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo te libraré de la prueba venidera. Entonces yo no tengo que estar empujando la Biblia para meterme en la gran tribulación. Hay que se metan ellos, pero yo me voy a agarrar de lo que está escrito, y no necesita profundidades. Aquí no necesita grandes profundidades para entender. Si dice, por cuanto has sido fiel y has guardado mi palabra, por cuanto te ha mantenido en medio de un mundo terriblemente pecador, yo te libraré de la hora de la prueba. Así que los que quieran entrar en la tribulación, pues que les aproveche. Pero como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Allá, si quieren los de la teología del reino quedarse en la tribulación, hay que les aproveche. Pero la Biblia dice que cuando Pablo se dirige a los de Tesalónica, les dice, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. O sea, no hay que entristecerse como los que no tienen esperanza, porque el Señor con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y luego dice, los muertos serán resucitados, y nosotros que estamos vivos seremos transformados y levantados. A mí me gusta más eso que los otros, ¿verdad? Y la tesis es de que ahí nos va a purificar el Señor en la gran tribulación. El Señor ya nos salvó en la cruz del Calvario. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Ya nos salvó en la cruz del Calvario. O sea, imagínense, hermanos, si así como estamos andamos raneando, ¿qué significa esa palabra? Búsquela por ahí.
si es así, que andamos así como pegaditos con tirro, ¿qué no será viendo una tribulación? El Señor sabe que no queda nadie. El Señor sabe que todos lo vamos a negar porque no somos la gran cosa. Si estamos parados por su misericordia, si nosotros estamos vivos porque Él es el Dios que nos ha dado vida. Que el Señor va a meter a este que tienen ustedes al frente a la gran tribulación. ¿Cree usted que yo le voy a aguantar ahí para serle fiel? No tengo esa madera yo. Entonces el Señor sabe. Entonces el Señor ya nos purificó. Dice Hebreos, una sola ofrenda hizo Dios por los pecados. Ya no hay que hacer otra. Ya Él hizo esa ofrenda por nosotros. Así que los lectores de Pedro deben de saber que ahora ellos, aun cuando están en las circunstancias, las que sean, ellos deben de tener consuelo porque Dios sabe librar al justo de tentación y mienta al justo Job, que con angustia tuvo que estar ahí, pero lo arrastró Dios y lo sacó y no se chamucó ahí. O sea, de los demás, si no quedó nadie. Ahora, como el punto a seguir es, vamos a ir entrando y para ver si también vamos finalizando. Dice el versículo número 10, acuérdense que el trasfondo son los malos, los falsos. Dice el verso 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y inmundicia y desprecian el señorío, o sí, el señorío. Por lo menos decíamos que las conductas de los falsos, fíjese acá, lo que venimos hablando es que va a haber un juicio, o que hubo juicio y que no hay duda que habrán otros juicios en el futuro. Y que en estos juicios van a estar involucrados todos estos perversos. Entonces dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en la concupiscencia y en la inmundicia y desprecian el señorío. Hablemos un poquito de este versículo número 10. Estamos hablando de gente que se ha metido a la iglesia, a los que se dirige Pedro. Está hablando de gente que son personas que son, dice acá, amantes de la carne, que andan en las concupiscencias y en las inmundicias y desprecian las autoridades. Tienen tres aspectos acá. Andan en la carne. Estamos hablando de los falsos. Y es que ningún falso va a andar en el espíritu, hermano. Porque la Biblia dice, Pablo habla que los que son del espíritu andan en el espíritu, pero los que son de la carne andan en la carne. Entonces, estos falsos les espera, dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia. Carne, entiéndase, gente amante para satisfacer el deseo del yo, el deseo de la carne. Resumámoslo de esa manera. Eso era lo que estaban enfrentando la iglesia. Y por otro lado, estas personas son irrespetuosos del señorío del Señor. Estaría hablando o de autoridades. El falso siempre se camuflajea, pero no deja de manifestar su forma interna de ser. Aquí lo que muestra es que estos prácticamente su fuerte son gentes carnales, son personas que siguen la concupiscencia y a la vez no tienen ellos
respeto por las autoridades. Así que en este caso, por ejemplo, cuando se habla de autoridades, son personas, fíjese que el impío o el falso vestido de oveja son terribles, hermano. Por ejemplo, esta gente son blasfemos a escondidas. Son, por ejemplo, si hablamos de algunas religiones, que de algo de eso conocemos nosotros, por ejemplo, de los pedofilios, de los que son amantes de los niños para la sexualidad terrible, esos son los falsos. Toda esa lacra está metida en la iglesia y todos se visten de mantos de piedad. Ya usted puede tener una idea. Usted dice, los julanos, pero también dentro de las iglesias que nos llamamos cristianos, hay gente carnal, hay gente que no teme a Dios, hay gente que el pecado no le estorba, que el pecado no le incomoda. Eso, aunque pues sí, no tuvo ningún amén, pero eso es así, hermano. Hay personas que se comen el pecado dentro de las iglesias. Hay personas que están dentro de los púlpitos y sus intereses son otros y son depravados. Yo escuché a un hermano que predicaba en una iglesia y dice que, bueno, dado que sin duda era un cristiano que ya había pagado Cristo por él, pero él tuvo años siendo un pornográfico, viendo pornografía y predicando en la iglesia. Hay gente descarada que predica en los púlpitos teniendo 2 mujeres, 3 mujeres, que son pedofilios, que no son. Pero esa gente son personas que su fuerte es la carne. Aquí está diciendo, el apóstol Pedro los está describiendo, les está señalando cuáles son esas supuestas virtudes que tienen. Entonces dice, la carne, andan en la concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Estas gentes blasfeman contra Dios, hablan barbaridades contra Dios. Yo estaba viendo, hermanos, y he seguido al apóstol Pablo, de qué manera se dirige él a Dios. Qué cuidado se tiene que tener con los asuntos de Dios. Nosotros muchas veces nos vamos deformando y queremos como hablar así, como un poco fuerte hacia Dios, y eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque si usted ve al apóstol Pablo, cómo se dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, una devoción, un apego a Dios y Padre. Ya nosotros a veces ya decimos Dios y así despectivamente. O sea que es tan peligroso poner ejemplos que estén como queriendo poner de menos la autoridad de Dios. Todo esto es peligroso y en el tiempo moderno y en estos tiempos los predicadores se dan el lujo yo me recuerdo de un predicador que dice, mira Dios, pues sí, haceme, no hombre, no seas tan, no sé qué, que ayúdame, que no sé qué, que ya la regaste, vos Dios. No, son impíos, hermano. ¿Cómo le va a estar diciendo yo a Dios, ya la regaste? Si hay que andar con pie de plomo, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cómo puede ser? Si vemos el trasfondo de los judíos, a tal grado que buscaban nombres para no mencionar el nombre de Dios, ¿verdad? O un montón de nombres que ellos, por ejemplo,
Jehová Nisi, Nisi, Jehová Nisi, Jehová Shireh, y sucesivamente, toda la tendencia de la lucha por no mencionar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios lo afeamos con estos labios sucios que nosotros tenemos. Por eso el trasfondo de los judíos es bien delicado, ¿verdad? Porque cuando, no sé si estoy mal, pero Nisi como que es Señor, Señor, o sea, en lugar de mencionarle el nombre, mejor le dicen Señor. El cuidado de no mencionar el nombre, pero estos no solo mencionan el nombre, sino que estos, ¿está conmigo? Estos hermanos están en contra de la autoridad de Dios. Todo eso es una perversidad. Pero, por ejemplo, veamos a continuación, a tal grado que dicen agradan la carne y sucesivamente, pero cuando habla de autoridades, insultan las autoridades. Y le voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Judas. Judas no el Iscariote, sino de la carta de Judas. Dice el versículo número 9 de la carta de Judas, 8:9, el cuidado que tienen los mismos ángeles para proferir una mala palabra a una autoridad superior. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos dice ahí? Dice ahí en esa parte que el arcángel Miguel contra el enemigo que ahí estaban peleando, dice, no profirió, no soltó una maldición sobre el diablo. ¿Por qué no soltó una maldición? Porque el ángel o el arcángel Miguel reconocía la autoridad que tenía el diablo. O sea, reconocía. Es que nosotros a veces somos tan imprudentes que decimos ahí, pobre diablo muerto. ¿Cuál muerto? Si ese no está muerto, lo venció Cristo en la cruz del Calvario, pero tiene suficiente material para revolcarnos a nosotros. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que ser prudentes. Y allí vemos al arcángel Miguel, que ¿qué fue lo que le dijo? El Señor te reprenda. No le dijo yo te reprendo. El cuidado de las autoridades, y Dios ha instalado autoridades en todos los campos. Pero ¿qué es lo que hay? Lo que hay es un desprecio a las autoridades, tanto a lo de Dios, maldicen a lo de Dios y esto y lo otro. Pero ahí tenemos un ejemplo de un gran arcángel, el guerrero, que es el general guerrero de los asuntos de Dios en el cielo, pero que lo que le dijo, el Señor te reprenda, y eso fue todo. Imagínense los hermanos diciéndole a su autoridad, ajá, la coordinadora, esa vieja, yo no la aguanto, ajá, ese viejo que no sé qué, ese viejo, amarres de la lengua, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Amarres de la lengua, porque cuando nosotros hablamos de esa manera, pero si es que es una vieja, hermano, sí, está vieja la hermana, está viejo el hermano, pero es tu autoridad. Y por lo tanto, hay que amarrarse la boca, porque la conducta de estos a quien se refiere Pedro, era una conducta terriblemente carnal, era una conducta de ir en contra de las autoridades. Eso es lo que dice acá, ¿verdad? Ahora dice el verso 12, para que avancemos. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales,
nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia condición. Imagínense lo que está diciendo el apóstol Pedro acá. Mire cómo lo describe. Lo describe el versículo número 12, decíamos, ¿verdad? Vamos a ver, en este dice, pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. O sea, cuando uno empieza a vocear a Dios, a hablar de Dios como que fuéramos tú y tú, son gentes que no han leído la Biblia, son gentes que no tienen principios, son gentes que realmente están en un nivel de ignorancia. Dice aquí irracionales, verso 12. Pero aquellos blasfeman, dice, en asuntos que no entienden. Como animales irracionales, se guían únicamente por el instinto. Los animales, lo que ellos usan para desarrollarse en sus movimientos, en su vida, en su comida, son puros instintos. No tienen razón, ni tienen voluntad. Así, esa es la condición de los animales. Pero la persona tiene sentir, voluntad y razón. Entonces aquí Pedro compara a estos falsos como animales irracionales. Se guían únicamente por instintos. Terrible cuando, hermanos, no desarrollamos la personalidad que Dios nos ha dado. Porque en esa personalidad nosotros podemos actuar de la manera correcta, ¿verdad? Pero sigue diciendo el versículo número, vamos a ver, vamos a dejar pendientes del 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozarse de los deleites cada día. Estos son, ¿qué dice? Inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros están adentro, se recrean con sus errores. O sea que el asunto es tan delicado, hermano, que uno dice, cuando uno solo ha leído esto y no lo aplica a la vida de la iglesia contemporánea, uno lo lee, esto fue así, pero esto es un asunto real. Este es un asunto que se está viviendo dentro de las iglesias. Que las personas o sea, la iglesia está diríamos, está amenazada de diferentes maneras. De ahí es donde el creyente necesita una dependencia estrecha de Dios. De ahí es donde la iglesia necesita los dones. De ahí es donde la iglesia necesita, hermanos, todas estas herramientas espirituales que el Espíritu Santo da para no ser socavado por las fuerzas internas. Es terrible. Por ejemplo, en las iglesias donde prevalecen los ricos, eso es terrible. Son iglesias terriblemente subyugadas a lo que diga el rico, el que diezma, el que paga todas las deudas. Yo no digo que no hayan ricos que sean de Dios y que lo hacen para Dios lo que hacen, pero hay ricos que ellos quieren tener el mando y ellos dicen, se va a hacer así y se va a hacer así y usted va a predicar así porque usted está predicando, no es agradable lo que está predicando, así por eso es un problema ser asalariado. Lo que dice Juan 10, los pastores asalariados entran por la puerta, por el cerco y no por la puerta. Vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por eso es un problema. Ya uno se siente vendido cuando alguien le da un cheque. Yo así me sentiría, que tengo que andar con pie de plomo porque ese es el que sostiene la iglesia. Es bien delicado eso. O sea, no tiene libertad de poder predicar la palabra del Señor. Porque la palabra es la que hay que predicar. Aquí no se trata
de que lo que quiera oír el oído del oyente. Aquí se trata lo que dijo Pablo a Timoteo: predica la palabra, predica la palabra. Que es lo que tienes que, no les cuentes chistes, no vendas tu mensaje, no vendas tu progenitura, predica la palabra. Es que la palabra es la que va a cambiar, la palabra es que va a alimentar, la palabra es que va a fortalecer. Que se oiga un poderoso amén. Las iglesias están amenazadas de todo. Ese que financia, ese que da más dinero. Esa es una lucha y eso cuesta, hermano. Y dele gracias a Dios que todavía el que tiene al frente no se lo han comprado. Dele gracias a Dios porque la mayoría siempre está pendiente de agradar al hombre y no a Dios. ¿Está despierto, hermanito? Ya me durmió este hermano diácono. Ya. Despierto, hermanito. ¿Está viendo? ¿Va? Gloria a Dios. Amén. Entonces dice el versículo, ¿por dónde íbamos? Vamos a ver si están despiertos. Al dormidito le iba a preguntar yo. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para recibiendo el galardón. Y bueno, aquí vamos a finalizar con lo siguiente. Por ejemplo, aquí dice el verso 13 que quiero rescatar, y es lo siguiente. Lo vamos a resumir de esta manera. Se lo voy a leer de nuevo. Estos, hablando mal de cosas que no entienden. Bueno, dice, por ejemplo, Pablo en su primera carta 2, habla que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque las cosas que son del Espíritu deben de entenderse por el Espíritu. Hay un montón de gente que no es cristiana dentro de las iglesias y son los que a veces toman control, porque como son abusivos, porque son positivos. Y muchas veces el pastor puede ser un hombre de Dios, pero lo doblegan. Lo doblegan los poderes fácticos, como dicen los políticos, ¿verdad? Lo doblegan, ¿verdad? Porque realmente a veces están endeudados, a veces no tienen que comer. Y ahí viene el otro y lo compra y le dice, vamos a hacer así, punto. Pero son personas que están adentro de las congregaciones, como sería el caso de Pedro, ¿verdad? Pero ellos están incidiendo en la agenda de ellos. Pero vamos a ver, con lo cual finalizamos, es que ellos están, como dice el verso 13, ellos están acumulando. Y eso es un respiro para los lectores de Pedro. Leemos, dice, recibiendo un galardón. Estos van a recibir un galardón. Les dice Pedro, ustedes cuídense. ¿Por qué? Porque había que cuidarse. Porque hay que cuidarse dentro de la iglesia. En la misma iglesia hay que cuidarse. Eso es lo que le hizo Pablo a los hermanos que se vieron allá en aquel puerto. Le dijo a los ancianos de Éfeso, les dice, cuiden el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto a cuidar. Cuiden el rebaño, porque dentro de ustedes se levantarán, ¿qué dijo? Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. O sea que esto de la iglesia, ay, Dios mío, el que no sabe que esto realmente está perdido, pues, o sea, esto no es de tener unos cuantos ahí sentados oyendo, este es un cuido, este es de ver dardos por todos lados. Eso fue lo que le dijo Pablo. Pero finalizando, hermanos, es que ellos con esta conducta que dice acá, y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placeres es entregarse a las pasiones
desenfrenadas en pleno día, descarados. Aquí hemos visto personas que públicamente los sacan, que los hallaron metidos con mujeres, personas que están en púlpitos. Ya descaro, ya es el colmo, ¿verdad? Pero el punto acá es que ellos están ahorrando, como dice el hermano Conrado. Ellos son ahorradores. ¿Para qué son ahorradores? Ellos están ahorrando para el día del juicio. Ellos recibirán su justo pago. Así que no se aflijan, ni se dejen vencer, ni se dejen engañar. Le está diciendo Pedro, porque estos malvados que están socavando la fe de la iglesia tendrán su justo pago. Ellos tendrán su buena recompensa. Y eso es así, hermano. Que no piense el engañador, que no piense el manipulador de las iglesias, que no piense que se quedará sin el justo juicio de Dios. Eso es lo que Pedro está diciéndole. Dios les va a pagar, pero también no piense la iglesia que también no recibirá su justo, su gracia, su misericordia del Señor. Tanto aquellos recibirán su pago como nosotros recibiremos la recompensa de lo alto. Que se oiga un poderoso amén. Eso es lo que necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos cuidarnos. Usted tiene que cuidar. Por ejemplo, si usted se va de acá, de El Salvador, se va para otro país, no le será tan fácil el buscar un lugar, porque empezando con los que están al frente, de ahí depende pues el poder armonizar o darle seguimiento a una vida espiritual, pero es bien difícil hoy, hermano. Estamos en el tiempo de la apostasía. El tiempo de la apostasía está pero en auge ahorita. En auge, a tal grado que hay unos hermanos pastores que yo he oído. Yo digo que son pastores y que son cristianos, pero que están tratando la manera de enseñar que Judas se salvó. Imagínense si el mismo Pedro dijo, busquemos a uno, dijo, porque este la arruinó todo y se le reventó el lazo y se deshizo las entrañas. Busquemos al sustituto. El mismo Señor dijo, gracias por lo que me diste. Y a este dije que nació para la condenación, que era Judas. Pero aquí los pastores ya lo están metiendo al cielo, son mejores que Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay otros pastores que están insistiendo en que la Biblia no dice si el suicidio para el cristiano es bueno o es malo. Yo dice, estaba oyendo un pastor, la Biblia no dice nada, tampoco la Biblia dice que no fume droga, pero los principios van a estar, ¿verdad? Solo imagínense qué peligroso es. Y a veces uno en las redes uno se va llenando. Si aquí dice el pastor y el doctor tal que el suicidio, el cristiano, como la salvación no se pierde, entonces se puede suicidar y se salva. La Biblia dice, Pablo dice, los afeminados no entrarán al reino de los cielos, ni los asesinos, el que asesina su propio cuerpo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Así que tenga cuidado con esas predicaciones que de todo modo el cristiano ya es salvo y se